El milagro de Jesús, que desata oraciones y rompe toda maldición financiera. En el pequeño pueblo de Valle Esperanza, donde las calles de tierra se entrelazan con sueños marchitos, la fe parecía desvanecerse como el humo de una fogata olvidada. Los días se arrastraban lentos, y las campanas de la iglesia de San José ya no resonaban con la misma fuerza. La esperanza, antes flor de cada jardín, se marchitaba por el paso del tiempo. En medio de esta desolación, un humilde pastor llamado Elías se encontraba atrapado en la angustia de su ministerio. Miraba a su alrededor y veía rostros vacíos. El brillo en sus ojos se había apagado. ¿Por qué, Señor?, preguntaba al cielo en sus oraciones, con el pecho oprimido. Una tarde, mientras Elías se arrodillaba en la fría piedra del altar, una brisa suave acarició su rostro, y una voz sutil le llegó al corazón. Lo que siembras en lo invisible, cosecharás en lo visible. Su aliento se detuvo. Era como si el tiempo se hubiera congelado. Con su riqueza era conocido, pero también por su avaricia. ¿Oraciones? Bah, decía don Ricardo, desestimando cualquier intento de Elías con una risa despectiva que resonaba en todo el valle. Las semanas pasaron y la fe de los habitantes empezó a flaquear. Las palabras de Elías parecían deslizarse como agua entre sus dedos y las oraciones en la iglesia disminuían. Una noche, mientras la luna brillaba con intensidad, un ángel se apareció ante Elías en un destello de luz. El que siembra con generosidad, generosamente cosechará, le susurró. Elías sintió que cada palabra iba talando en su corazón. Renacía en él la fe, y así, decidió orar por don Ricardo, quien era prisionero de su propia maldición de riqueza. Más semanas transcurrieron. Elías, con amor y perseverancia, sembró su mensaje en cada rincón, tocando corazones. Don Ricardo comenzó a cambiar. Un día, sorprendió a todos al donar parte de sus riquezas para reparar la escuela del pueblo. La noticia se esparció como fuego en pasto seco, y un fervor de oración se desató en Valle Esperanza. La comunidad renació con esperanza. Sin embargo, al borde de este nuevo comienzo, un secreto oscuro sobre don Ricardo comenzó a circular. Sus antiguas maldades, sus tratos sucios y lo que había hecho para amasar su fortuna, amenazaban con fracturar lo que Elías había construido. Las miradas desconfiadas empezaban a dirigirse hacia el terrateniente, y el sutil susurro del que había sido una nueva unión se convertía en un murmullo inquieto. El corazón de Elías latía con fuerza. ¿Podría enfrentar este nuevo desafío? La comunidad, tan unida, ¿se vería arrastrada a otro conflicto? ¿Y qué pasaría con la fe renaciente de su pueblo? Oye, antes de continuar con esta increíble historia, tengo que darte una advertencia importante. Muchos suscriptores han reportado que YouTube canceló sus subscripts. Y ya que estás ahí, deja ese poderoso like. Me ayuda muchísimo con el algoritmo. Y dime en los comentarios, ¿desde qué ciudad lo estás viendo? Me encanta conocer a cada persona increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación marca la diferencia. Interactuemos. Mientras la comunidad de Valle Esperanza se aferraba a la nueva esperanza, el ambiente se tornaba tenso. Los murmullos sobre don Ricardo se volvían ensordecedores. ¿Podrían realmente perdonarlo por su pasado? El corazón de Elías latía con fuerza. El sudor le empapaba la frente. No puedes retroceder, se decía a sí mismo, la voz del ángel resonando en su mente. Pero una sombra lo perseguía. Un día, al caer la tarde, mientras Elías se preparaba para el servicio, un estruendo rompió la calma. Una multitud se arremolinaba frente a la iglesia, con expresiones de horror en sus rostros. En medio del bullicio, se escucharon gritos. «Es don Ricardo, lo encontraron», decían. El pastor sintió un nudo en la garganta. Su propio corazón parecía estar en juego. Se acercó con los demás, el temor lo atravesaba. Cuando llegó, la imagen que vio lo dejó helado. Don Ricardo estaba en el suelo, su cuerpo contorsionado, el rostro cubierto de sudor y pánico. Un grupo de hombres lo rodeaba, y entre ellos estaba Javier, el hijo de Elías. «Padre, ayúdalo», gritó el muchacho, sus ojos desorbitados de miedo. «No respira». Elías se agachó, la adrenalina corriendo por sus venas, pero había algo más que no encajaba. Don Ricardo no estaba solo. Una figura oscura se recortaba en la penumbra. De repente apareció Marta,
una anciana sabia del pueblo, con la mirada fija y una expresión de desasosiego. Es un maleficio, Elías, exclamó. Él trajo la maldición sobre él. Sus secretos lo han atrapado. Las palabras de Marta golpearon con una fuerza devastadora. La multitud se quedó paralizada. Un silencio denso acariciaba el ambiente. Elías sintió un escalofrío recorrer su espalda. Tentación, dolor. ¿Qué había hecho realmente don Ricardo? Mientras intentaban reanimarlo, la figura oscura dio un paso adelante. Una mujer cuyas facciones se asemejaban al pasado del terrateniente, su esposa, Isabel. Siempre supimos que esto pasaría, decía con voz temblorosa. Él nunca se apartó de sus tratos sucios. Su fortuna está manchada de sangre y traición. El rostro de Isabel estaba demacrado, cada palabra hiriendo al grupo más que un golpe físico. Ahora, el temor primario se transformaba en asombro. ¿Qué secretos había ocultado don Ricardo? La multitud empezó a murmurar, miradas acusadoras, miradas de decepción, cuestionándose cuánta verdad había en lo que Isabel decía. «Elías, ayúdanos», gritaba Javier, mientras su padre intentaba encontrar aire. Elías sintió el peso del mundo sobre sus hombros. Estaba atrapado entre la esperanza que había despertado y la verdad que amenazaba con consumirlos. En ese instante, todo se desató. Un grito desgarrador resonó en el aire. La figura de don Ricardo se convulsionó. Su expresión de terror se convirtió en un rictus, como si una sombra invisible estuviera desgarrando su alma. «No dejes que la oscuridad lo consuma», clamó Marta, pero Elías no sabía hacia dónde mirar. ¿Podía salvarlo? ¿O la misma fe que había cultivado se veía amenazada? Cuando los ojos del terrateniente se encontraron con los de Elías, el tiempo se detuvo. Era como si toda la verdad estuviera contenida en esa simple mirada de desesperación. «No, no es lo que piensan», murmuró don Ricardo, su voz un susurro apagado. Y ahí estaba, levantando la última esperanza en ese vuelo caótico. ¿Podía ser cierto? El hombre que había estado al borde de romper el ciclo de la avaricia, ¿realmente llevaba consigo un secreto que lo condenaba? Mientras la angustia se espesaba, un silencio aterrador envolvió el pueblo. El cielo parecía oscurecerse, como si la tormenta se preparara para desatar su furia. Las preguntas se agolpaban, pero solo una resonaba en la mente de Elías. ¿Estaba su pueblo destinado a caer nuevamente en la oscuridad? Cuando los ojos del terrateniente se encontraron con los de Elías, el tiempo se detuvo. Era como si toda la verdad estuviera contenida en esa simple mirada de desesperación. «No. No es lo que piensan», murmuró don Ricardo, su voz un susurro apagado. Pero antes de que Elías pudiera responder, un grito desgarrador rompió el silencio del momento. La multitud se giró en dirección al eco aterrador que provenía del bosque más allá del pueblo. Las manos de Elías temblaban, sus pensamientos se dispersaban. «¿Qué fue eso?», preguntó alguien en la multitud, y los murmullos comenzaron a elevarse como una marea de temor. De repente, del bosque emergió una sombra oscura, deslizándose en la penumbra. El aire se volvió denso y frío. La figura, ataviada con una capa negra, se acercaba rápidamente, arrastrando consigo una pesada atmósfera de terror. «Es la mujer de la sombra», gritó alguien, «la bruja del bosque». Elías para y mira. Los rostros de sus vecinos se contorsionaron en miedo. La mujer se detuvo frente a don Ricardo, su mirada fija y penetrante, como si pudiera ver a través de su alma. «Hoy se revelará la verdad», proclamó, con voz grave, que resonó entre las ramas de los árboles. El viento sopló, y con él, las hojas comenzaron a girar. La figura se acercó más a don Ricardo, y con un gesto dramático, desenfrenó una serie de objetos que había en su capa. El aire se llenó de un brillo escalofriante, como si el mismo tiempo y espacio se doblaran a su paso. Con una voz profunda, comenzó a recitar palabras en un idioma desconocido. La multitud, paralizada por el miedo, tragó saliva. Elías sintió un frío extremo recorrer su columna vertebral. Estaba atrapado entre el sufrimiento de don Ricardo y el misterioso poder de la mujer. «¿Qué secretos escondes, terrateniente?», le preguntó, como si su voz pudiera cortar la tensión que envolvía el lugar. 10. «Todo es culpa de la traición», gritó Isabel, quien apenas podía contener sus lágrimas. «Él hizo un pacto
un pacto oscuro que manchó nuestra fortuna. Y ahora regresa para cobrar. «Basta», exclamó don Ricardo, dejando escapar un suspiro quebrado. Pero las palabras de su esposa ya habían encendido la chispa del escándalo. La multitud comenzó a murmurar, desatando un torbellino de sospechas y dudas. ¿Qué pacto? ¿Qué traición? Eran las preguntas que viajaban de boca en boca. La bruja, impertérrita, levantó una mano y un brillo oscuro brotó de sus dedos. Era una bola de energía que danzaba como llamas. El pacto fue hecho no solo por él, sino por todos ustedes. El pueblo. Vendieron su alma a la avaricia por monedas y promesas vacías. Es hora de desenmascarar todo, gritó mientras la luz parpadeaba. Con cada palabra, el corazón de Elías se aceleraba. ¿Cómo puede ser eso posible?, pensó, sintiendo una mezcla de incredulidad y horror. Y antes de que pudiera procesar, la bruja dejó caer la esfera de luz que estalló en 1000 fragmentos. Un grito simultáneo llenó el aire. Los rostros de los habitantes se retorcieron mientras la luz destelló, y cada fragmento brilló como una revelación. Cuando la luz se desvaneció, un extraño silencio reinó por un instante. Don Ricardo, Elías y el resto del pueblo miraron fijamente, incapaces de comprender, pero lo que vieron a continuación los dejó helados. En el lugar donde había estado don Ricardo, ahora yacía un portal oscuro y giratorio, y formas distorsionadas comenzaron a emerger de él. La mujer de la sombra sonrió, una sonrisa inquietante, y extendió los brazos como si estuviera invitando a algo que regresaba. Ustedes pensaron que su pasado estaba oculto. Lo que han hecho no se puede olvidar. La verdad revelada solo traería más ruina a su pueblo. ¿Qué harían ahora? Encerrados en un mar de incertidumbre, los secretos y la traición corrían como ríos desbordando su cauce. Porque el tiempo de la verdad había llegado, y su comunidad, en el umbral de una nueva esperanza, enfrentaría las sombras de su propio pasado. ¿Podrían encontrar la salvación o caerían juntos en el abismo? El aire estaba cargado de electrizante expectación, como si el destino mismo estuviera en juego. Con horror y asombro, todos contuvieron el aliento. ¿Qué vendría a continuación? ¿El inicio de una nueva era o el colapso irremediable de lo que una vez fue Valle Esperanza? El aire estaba cargado de electrizante expectación, y el silencio tenso hizo que todos se retuvieran el aliento. La bruja mantenía su mirada fija en don Ricardo. Su aura oscura parecía consumir la luz que había alrededor. La multitud observaba con ojos desorbitados, y Elías sintió cómo el sudor corría por su frente. La pregunta fru. Con un gesto de su mano, pareció extraer algo del corazón de don Ricardo. Y entonces, en un instante aterrador, la multitud se estremeció. Una figura se proyectó desde el portal, un hombre cubierto de sombras y temores. Era un reflejo distorsionado de don Ricardo mismo, pero su expresión era de pura malevolencia. La multitud gritó al reconocerlo. Era el hermano de don Ricardo, Miguel, quien había desaparecido muchos años atrás, en circunstancias misteriosas. «No puede ser», exclamó Isabel, su voz temblorosa y llena de horror. «Hacía años que creíamos que había muerto, pero él está aquí». El cuerpo de Miguel, ahora un espectro de venganza, se deslizó hacia su hermano. «Siempre supe que tus tratos te llevarían al fondo, Ricardo. Los demonios regresan para cobrar lo que les pertenece». Su voz era como un eco de un pasado oscuro, y cada palabra retumbaba como un trueno. Elías intentó dar un paso adelante, su corazón palpitando en la confusión. «¿Qué pacto? ¿Qué has hecho, Ricardo?». La desesperación se apoderaba de él al ver la mirada aterrorizada de don Ricardo, quien ahora parecía atrapado en una telaraña de su propia creación. «Silencio, Elías», dijo la mujer de la sombra, su mirada fulminante donde el terror se adueñaba de todo. Luego, enfrentando a Miguel, continuó: «Este hombre ha arrastrado a su pueblo a la avaricia. Es hora de que todos paguen por lo que han hecho». Las murmuraciones se encontraban a un nivel abrumador. «¿Pagaremos todos?», se preguntó un anciano del pueblo. Esto no puede ser cierto. La incredulidad era palpable, pero Elías veía en los rostros pálidos de sus vecinos y comprendía que la verdad había llegado para desnudarlos de sus ilusiones.
Miguel se volvió hacia la multitud, su rostro rictus de rabia. Ustedes también son culpables. Ustedes traicionaron su propia tierra por monedas, por poder, mientras yo luchaba por mantener nuestra herencia en pie. Hoy, todo lo que han construido caerá. Elías sintió que el aire se le escapaba. Sus manos temblaban, y cada palabra de Miguel parecía golpear su pecho como un martillo. Aquella conexión familiar lo dejó atónito. Era la sombra del pasado que había perseguido a don Ricardo, y que ahora lo amenazaba. De repente, se escuchó otro grito desgarrador. El hijo de Elías. La mirada de Javier se perdió en la oscuridad de la multitud. El pánico invadió a Elías, quien se volvió hacia atrás, buscando a su hijo. ¿Dónde estaba? Entonces, lo vio aturdido, observando el portal, como si una fuerza invisible lo tirara hacia él. Sin pensarlo, Elías se lanzó en dirección a su hijo. Pero antes de llegar, Miguel levantó una mano, y el aire se volvió helado. Un destello de luz negra emergió y envolvió a Javier. La multitud contuvo el aliento. El tiempo pareció detenerse. No, gritó Elías, pero era tarde. Javier desapareció en un destello, y un nuevo chillido desató una tormenta de caos. La imagen del hijo de Elías se reflejó en el portal oscuro, y en un giro inimaginable, todos sintieron que sus secretos más escondidos afloraban a la superficie. La bruja sonrió, como si todo hubiera salido como lo había previsto. «La verdad está expuesta, ricitos de oro», exclamó, mientras el aire vibraba con la revelación de que la familia de don Ricardo había estado ligada a su propia maldición, y todo Valle Esperanza había ignorado su culpa. El cuerpo de Miguel, aún lleno de ira, se volvió hacia Elías. «Tienes el poder para detener esto, pero ¿tendrá tu corazón el valor de enfrentar la verdad sobre tu propia familia?» Y en ese momento, Elías se dio cuenta de que no solo el destino de don Ricardo estaba en juego, sino el futuro de todos los que amaba. La atmósfera estaba cargada de desesperación, tormento y la inminente revelación de una verdad tan oscura. Un destello brillante salió del portal oscuro, y de él emergió una figura familiar que dejó a todos boquiabiertos. Era la madre de Elías, Clara, a quien creían muerta desde hacía años. «¡Mamá!», gritó Elías, su voz resonando en la multitud. El instante pasó de terror a asombro. Clara, con su vestido blanco ondeando, se acercó lentamente. Su mirada reflejaba una tristeza profunda, pero había algo más, un poder oculto en su andar. «Hijito, no tengas miedo», dijo Clara, su voz suave como un susurro en medio de la tormenta. La multitud murmuraba entre sí. Los rostros pálidos mostraban confusión. «Vengo a liberar a este pueblo de la oscuridad», continuó, y sus palabras parecían calar en cada corazón, como una canción melódica. El rostro de don Ricardo se tornó blanco como un lienzo. ¿Tú estás viva?», balbuceó, su voz temblando. Ella desvió la mirada hacia él, y en sus ojos se podía ver un abismo de conocimiento. «Todo tiene un precio en este mundo, Ricardo». «Tú lo sabes mejor que nadie», afirmó Clara, su tono firme y claro. «Viniste aquí por avaricia, y ahora es el momento de enfrentar las consecuencias». Con un movimiento de su mano, el oscuro portal comenzó a girar más rápido, como un vórtice que amenazaba con devorarlo todo. La figura de Miguel, quien había estado fluyendo en la penumbra, retrocedió lentamente, sorprendido por la aparición de Clara. «¿Qué haces aquí? No puedes interferir», gritó, su rostro lleno de rabia, pero Clara no retrocedió. «El pasado no puede ser borrado, pero sí puede ser confrontado», respondió con tranquilidad. «Ricardo, tu fortuna está manchada con mucho sufrimiento y sangre. Es momento de que todos los que han vivido de ella hagan frente a su verdad». El ambiente se volvió insoportable. Elías sintió cómo el tiempo se detuvo. Cada latido de su corazón resonaba como un tambor. La atmósfera envolvía a todos en una cortina de miedo y revelaciones. «¿Qué significa esto?», preguntó Elías, mirando a su madre, tratando de entender. «Es hora de que este pueblo conozca sus raíces. A veces la verdad viene disfrazada en rostros que creías perdidos», dijo Clara, con los ojos fijos en él, llenos de amor y tristeza. «Todos los secretos que creían enterrados ya no pueden permanecer ocultos.
Los que vendieron su alma a la avaricia y el deseo, pronto verán la verdadera luz. Las palabras de Clara resonaron por el valle. Algo dentro de Elías se encendió. Una chispa de esperanza floreció entre la desolación. Pero, ¿qué más se había ocultado? ¿Qué secretos habían compartido sus padres que ahora amenazaban con salir a la luz? La conexión entre su familia y el legado de don Ricardo empezaba a girar como un huracán, arrastrándolos a todos hacia un destino incierto. De repente, un grito desgarrador cortó el aire. Javier, el hijo de Elías, estaba atrapado en el portal oscuro, su rostro marcado por el terror. Papá, ayúdame, clamó. Elías sintió que su mundo se desplomaba. Fue como si un puño le atara el corazón. La bruja, mientras tanto, parecía disfrutar del espectáculo, sus ojos brillando con un destello malévolo. Verán, esto solo es el principio. Aquí están las pruebas de cada traición, cada mentira, y todos ustedes deben decidir si enfrentarán sus demonios o se quedarán atrapados en esta oscuridad. Con el rostro enrojecido por la incertidumbre, Elías puso su mirada desafiante en don Ricardo y los otros del pueblo. ¿Qué hemos hecho realmente? ¿Qué verdad vamos a enfrentar juntos? Pero antes de que alguien pudiera responder, un nuevo estruendo resonó, y del portal comenzaron a emerger sombras que tomaban forma humana. Un relato de traiciones pasadas llegaba a su clímax. Los rostros conocidos de aquellos que habían sido parte de una vida que todos creían ignorar. Don Ricardo se tambaleó. Su rostro reflejaba miedo y pánico, mientras las sombras lo rodeaban. No, esto no puede estar pasando, gritó, la desesperación en su voz. Yo lo hice por mi familia. De pronto, Elías comprendió la gravedad de la situación. No es solo sobre don Ricardo, es sobre nosotros. Cada uno de nosotros tiene una parte en esto. La maldición no es solo suya, es nuestra. Pero esa revelación era solo la punta del iceberg, pues algo más oscuro estaba a punto de revelarse. Estamos listos para conocer la verdad. Estamos listos para enfrentar lo que hemos ocultado y lo que hemos hecho. La bruja alzó una mano, y toda la energía en el aire comenzó a vibrar con fuerza. Las sombras se arremolinaron a su alrededor, y la luz comenzó a parpadear. Elías se dio cuenta de que el destino de su pueblo pendía de un hilo, y la verdad se estaba arrastrando hacia la superficie. ¿Podrían todos unirse para enfrentar los demonios del pasado? ¿O las sombras que emergían del portal los llevarían hacia el abismo? El aire estaba cargado de electrizante expectación, y el silencio tenso hizo que todos se retuvieran el aliento. La bruja mantenía su mirada fija en don Ricardo, pero de repente algo inusitado sucedió. Un destello brillante salió del portal oscuro, y de él emergió una figura familiar que dejó a todos boquiabiertos. Era la madre de Elías, Clara, a quien creían muerta desde hacía años. «Mamá», gritó Elías, su voz resonando en la multitud. El instante pasó de terror a asombro. Clara, con su vestido blanco ondeando, se acercó lentamente, su mirada reflejaba una triste. La multitud murmuraba entre sí, los rostros pálidos mostraban confusión. «Vengo a liberar a este pueblo de la oscuridad», continuó, y sus palabras parecían calar en cada corazón, como una canción melódica. El rostro de don Ricardo se tornó blanco como un lienzo. ¿Tú estás viva?», balbuceó, su voz temblando. Ella desvió la mirada hacia él, y en sus ojos se podía ver un abismo de conocimiento. «Todo tiene un precio en este mundo, Ricardo. Tú lo sabes mejor que nadie», afirmó Clara, su tono firme y claro. «Viniste aquí por avaricia, y ahora es el momento de enfrentar las consecuencias». Con un movimiento de su mano, el oscuro portal comenzó a girar más rápido, como un vórtice que amenazaba con devorarlo todo. La figura de Miguel, quien había estado fluyendo en la penumbra, retrocedió lentamente, sorprendido por la aparición de Clara. «¿Qué haces aquí? No puedes interferir», gritó, su rostro lleno de rabia. Pero Clara no retrocedió. «El pasado no puede ser borrado, pero sí puede ser confrontado», respondió con tranquilidad. «Ricardo, tu fortuna está manchada con mucho sufrimiento y sangre. Es momento de que todos los que han vivido de ella hagan frente a su verdad». El ambiente se volvió insoportable. Elías sintió cómo el tiempo se detuvo. Cada latido de su corazón resonaba como un tambor.
La atmósfera envolvía a todos en una cortina de miedo y revelaciones. ¿Qué significa esto?, preguntó Elías mirando a su madre tratando de entender. Es hora de que este pueblo conozca sus raíces. A veces la verdad viene disfrazada en rostros que creías perdidos, dijo Clara con los ojos fijos en él, llenos de amor y tristeza. Todos los secretos que creían enterrados ya no pueden permanecer ocultos. Los que vendieron su alma a la avaricia y el deseo pronto verán la verdadera luz. Las palabras de Clara resonaron por el valle. Algo dentro de Elías se encendió. Una chispa de esperanza floreció entre la desolación. Pero, ¿qué más se había ocultado? ¿Qué secretos habían compartido sus padres que ahora amenazaban con salir a la luz? La conexión entre su familia y el legado de don Ricardo empezaba a girar como un huracán, arrastrándolos a todos hacia un destino incierto. De repente, un grito desgarrador cortó el aire. Javier, el hijo de Elías, estaba atrapado en el portal oscuro. Su rostro marcado por el terror. «Papá, ayúdame», clamó. El corazón de Elías se rompió en 1000 pedazos. Fue como si un puño le atara el corazón. La bruja, mientras tanto, parecía disfrutar del espectáculo, sus ojos brillando con un destello malévolo. «Verán, esto solo es el principio. Aquí están las pruebas de cada traición, cada mentira, y todos ustedes deben decidir si enfrentarán sus demonios o se quedarán atrapados en esta oscuridad». Con el rostro enrojecido por la incertidumbre, Elías puso su mirada desafiante en don Ricardo y los otros del pueblo. ¿Qué hemos hecho realmente? ¿Qué verdad vamos a enfrentar juntos? Pero antes de que alguien pudiera responder, un nuevo estruendo resonó, y del portal comenzaron a emerger sombras que tomaban forma humana. Un relato de traiciones pasadas llegaba a su clímax, los rostros conocidos de aquellos que habían sido parte de una vida que todos creían ignorar. Don Ricardo se tambaleó. Su rostro reflejaba miedo y pánico mientras las sombras lo rodeaban. «No, esto no puede estar pasando», gritó, la desesperación en su voz. «Yo lo hice por mi familia». De pronto, Elías comprendió la gravedad de la situación. No es solo sobre don Ricardo. Es sobre nosotros. Cada uno de nosotros tiene una parte en esto. La maldición no es solo suya, es nuestra. Pero esa revelación era solo la punta del iceberg, pues algo más oscuro estaba a punto de revelarse. «Nadie está libre de culpa», dijo Clara. Sus ojos intensos miraban a cada uno del pueblo. El pueblo entero fue cómplice. Todos tienen secretos que los vinculan a esta maldición. Cada uno de ustedes está conectado a la oscuridad que han alimentado. La multitud se quedó helada. Miedo y asombro se apoderaron de ellos. Un murmullo creciente comenzó a surgir entre la gente, susurros de traiciones olvidadas. Las palabras de Clara retumbaban en sus oídos, y Elías sintió que se le helaba la sangre. «No, ¿qué quiere decir?», preguntó uno de los ancianos, su voz llena de incertidumbre. «Un silencio», gritó la bruja. Su paciencia se desvanecía. «Es el momento de la revelación. El pacto que hicieron afecta no solo a don Ricardo, sino a todos ustedes. Y ahora, sus secretos se desvalerán uno por uno». Con eso, la bruja inclinó la cabeza, y un brillo negro se intensificó en el portal. Un espectáculo de sombras terroríficas emanó desde el vórtice, susurrando verdades ocultas. Y Elías vio visiones espeluznantes. De repente una figura surgió de la oscuridad. Con horror, Elías reconoció a un amigo, Roberto, quien había desaparecido hacía años. «Roberto», gritó, pero su amigo sonrió de forma inquietante. «Esto no es lo que parece, Elías. Siempre estuve aquí. Siempre he estado en esta maldición». Las miradas se volvían hacia Roberto, y Elías sintió que el aire lo abandonaba. «¿Qué has hecho, Roberto? ¿Por qué volviste como un espectro?» «Porque puedo ver la verdad del pacto, y lo que todos creen que es una leyenda es solo la punta del iceberg de un horror mayor», respondió. «El alma de la comunidad está condenada, y ahora todos deben pagar». Las murmuraciones crecieron. «Es imposible», gritó alguien. «Siempre confiamos en él. ¿Y qué más ocultan?». Intervino la bruja, sonriendo. «Porque nadie está exento. Todos cargan una parte de esta culpa, y ahora cada uno de ustedes será juzgado por lo que han hecho». Elías sintió que su mundo se desplomaba.
La verdad que pensaba entender se transformaba en un laberinto sin salida. Entonces de repente, Clara, su madre, se volvió hacia él, sus ojos llenos de tristeza y determinación. Tú eres la clave, Elías. Este pueblo necesita tu valentía para enfrentar la verdad y arrancar la sombra de sus corazones. Pero entonces, el portal comenzó a cerrarse. Es ahora o nunca, gritó la bruja, y la atmósfera se volvió eléctrica. Y ahí, atrapado entre su pasado y el futuro que temía, Elías dio un paso adelante. La verdad estaba por desvelarse, y una pregunta atormentaba su mente. ¿Sería capaz de cargar con el peso de todo lo que se revelaría? El aire estaba cargado de electrizante expectación, y el silencio tenso hizo que todos se retuvieran el aliento. La bruja mantenía su mirada fija en don Ricardo, pero de repente, algo inusitado sucedió. Un destello brillante salió del portal oscuro y de él emergió una figura familiar que dejó a todos boquiabiertos. Era Clara, la madre de Elías, a quien creían muerta desde hacía años. «¡Mamá!», gritó Elías, su voz resonando en la multitud. El instante pasó de terror a asombro. Clara, con su vestido blanco ondeando, se acercó lentamente. Su mirada reflejaba una tristeza profunda, pero había algo más, un poder oculto en su andar. «Hijito, no tengas miedo», dijo Clara, su voz suave como un susurro en medio de la tormenta. La multitud murmuraba entre sí, los rostros pálidos mostraban confusión. «Vengo a liberar a este pueblo de la oscuridad», continuó, y sus palabras parecían calar en cada corazón como una canción melódica. El rostro de don Ricardo se tornó blanco como un lienzo. «¿Tú estás viva?», balbuceó, su voz temblando. Ella desvió la mirada hacia él, y en sus ojos se podía ver un abismo de conocimiento. «Todo tiene un precio en este mundo, Ricardo». «Tú lo sabes mejor que nadie», afirmó Clara, su tono firme y claro. «Viniste aquí por avaricia, y ahora es el momento de enfrentar las consecuencias». Un estremecimiento recorrió a la multitud. Elías sintió cómo el tiempo se detuvo. Cada latido de su corazón resonaba como un tambor. «¿Qué está pasando?», murmuró. El ambiente se volvió insoportable. Los murmullos se disipaban en un silencio denso. Clara levantó una mano e hizo un gesto hacia el portal. «Las cosas no son lo que parecen», dijo en un tono sombrío. «Todo está conectado. No solo Ricardo, sino todos ustedes han estado atrapados en esta red de oscuridad». La bruja, observando con reojo, sonrió. «¿Qué más revelarás, madre del pastor? ¿Acaso traerás la verdad a la luz?». Pero Clara ignoró a la bruja. «Elías, lo que creías saber sobre tu padre, lo que creías que era una vida normal, no es así. La oscuridad que acecha este pueblo es más antigua de lo que imaginas. Tu padre estaba involucrado en tratos oscuros. Hasta yo tenía secretos que ni tú conocías. El miedo se apoderó de Elías. ¿Qué quieres decir? ¿Qué secretos?». Las miradas de los vecinos se posaban en él, expectantes, como si la revelación pudiera alterar la historia misma. «Tu padre y don Ricardo hicieron un pacto que se remonta a muchos años atrás. Mi vida fue una consecuencia de ese trato. Por eso estaba en peligro y por eso desaparecí. Y ahora, aquellos que pertenecen a este acuerdo deben entregarse a la verdad o enfrentar su ruina», explicó Clara, su voz llena de dolor. La multitud comenzó a murmurar. La madre de Elías tenía razón, todos somos parte de esto. Los rostros se torcían en una mezcla de horror y confusión. Elías, aturdido, miró a su madre con una mezcla de desconfianza y angustia. «¿Por qué no me lo dijiste antes?». «Lo hice para protegerte», contestó ella con tristeza. «Pero el tiempo se ha acabado. Alguien debe romper el ciclo. El alma de este pueblo ha estado alimentando la avaricia y la traición, y ahora es el momento de desatar lo que está atado». Un grito desgarrador cortó el aire. Javier, el hijo de Elías, estaba atrapado en el portal oscuro, su rostro marcado por el terror. «Papá, ayúdame», clamó. El corazón de Elías se rompió en 1000 pedazos. «No», gritó, sintiendo un puño helado en el estómago. La bruja sonreía con un brillo maligno en sus ojos, disfrutando de la confusión a su alrededor. «Tu hijo está en grave peligro», advirtió la bruja, acercándose. «El tiempo se agota, y no hay vuelta atrás. Es tu última oportunidad de enfrentarte a la verdad». Elías, lleno de correlatos de miedo y rabia,
Miró a Ricardo, quien ahora parecía un hombre enloquecido, atrapado en su propio laberinto. Tú lo empezaste. Pero lo que Ricardo decía ahora sería anulado por Clara, quien se elevó, sus manos brillando con un resplandor divino. La oscuridad no eligió un solo culpable. Todos fueron cómplices. Y en un giro sin precedentes, Clara se volvió hacia Elías, su voz resonando como un eco divino. Tú, hijo mío, posees un poder que ni tú comprendes. Debes decidir, ¿serás la luz que rompa la oscuridad, o te quedarás atrapado junto a ellos en la traición? Los ojos de Elías se expandieron de horror y revelación. Yo no puedo. La presión aumentaba, el cielo se oscurecía, y el portal comenzaba a temblar. Antes de poder procesar todo, un grito emergió del corazón del pueblo, una voz que resonaba entre su propia aparición. Es un engaño, todo es un engaño. Era un joven del pueblo, uno que siempre había estado al margen, pero que ahora los miraba con firmeza. La verdad es que no solo don Ricardo hizo un pacto, Elías también lo hizo. Un escalofrío envolvió a todos, el aire se volvió denso, y las miradas se deslizaron al joven. ¿Qué estás diciendo?, preguntó Elías, su mente luchando por entender. Pero la revelación había sido gozada, y la verdad comenzaba a estallar. Tu madre nunca se perdió, insistió el joven, su mirada penetrante creando entre sí una intensa tensión. Ella fue quien puso el trato, quien selló el pacto. Todo fue una farsa. El corazón de Elías colapsó. Con cada palabra el mundo que conocía comenzaba a desmoronarse. Como un torrente, la verdad estalló en el aire. El pueblo se encontraba en asombro. Desenfrenados murmuraban sobre el miedo, sobre la traición. El tiempo había llegado para revelar secretos que habían permanecido en las sombras, llevándolos a todos al borde del abismo. La cuestión había dejado de ser sobre don Ricardo y su avaricia, y ahora se trataba de Elías y su legado. Las sombras retrocedieron un momento, como si el destino estaba en juego, mientras el portal giraba y giraba, amenazando con engullir todo lo que amaba. ¿Qué haría Elías? ¿Podría realmente romper el ciclo? ¿O el mismo poder que había heredado lo condenaría? Desesperado se enfrentó a su madre, al pueblo, a sí mismo, preguntándose si aún tenía la fuerza para cambiar el rumbo de sus vidas o si caería nuevamente a la oscuridad que habían creado. La bruja sonreía, disfrutando de cada segundo del caos. El tiempo de la verdad ha llegado, y ahora todos son culpables. Una marea de incertidumbre se cernía sobre el pueblo, dejando a Elías en la frontera entre la luz y lo desconocido. Su destino estaba a punto de dar un giro aterrador. ¿Podría luchar contra? «Mamá!», gritou Elías, sua voz ecoando na multidão. O instante passou de terror a assombro. Clara, com seu vestido branco esvoaçando, se aproximou lentamente, e seu olhar refletia uma tristeza profunda, mas também um poder oculto em seu andar. «Hijito, não tenhas medo», disse Clara, com uma voz suave como um sussurro no meio da tormenta. A multidão murmurava entre si, e os rostos pálidos mostravam confusão. «Vengo a liberar a este pueblo de la oscuridade», continuou, e suas palavras pareciam calar fundo em cada coração, como uma canção melódica. O rosto de Dom Ricardo empalideceu. «Tu estás viva?» balbuciou, sua voz tremendo. Ela desviou o olhar para ele, e em seus olhos havia um abismo de conhecimento. «Todo tem um preço neste mundo, Ricardo. Tu lo sabes melhor que nadie», afirmou Clara, seu tom firme e claro. «Viniste aqui por avarícia, e agora é o momento de enfrentar as consequências». Um estremecimento percorreu a multidão. Elias sentiu como se o tempo tivesse parado, cada batida de seu coração ecoando como um tambor. «Que está passando?», murmurou. O ambiente se tornou insuportável, os murmúrios se dissipando em um silêncio denso. Clara levantou a mão e fez um gesto em direção ao portal. «As coisas não são o que parecem», disse em um tom sombrio. «Tudo está conectado. Não apenas Ricardo, mas todos vocês estiveram presos nesta rede de escuridão». A bruxa, observando com um olhar satisfeito, sorriu. «Que mais revelarás, madre del pastor? Acaso trairás la verdade à la luz?» Entretanto, Clara ignorou a bruxa. «Elías, lo que creías saber sobre tu padre, lo que creías que era una vida normal, no es así. La oscuridad que acecha este pueblo es más antigua de lo que imaginas. Tu padre estaba involucrado en tratos oscuros. Hasta yo tenía secretos que ni tú conocías. O medo apoderóse de Elías.
¿Qué quieres decir? ¿Qué secretos? A los solares los vecinos fixaronse en él, expectantes, como si a revelación pudiese alterar a propia historia. Tu padre y don Ricardo hicieron un pacto que se remonta a muchos años atrás. Mi vida fue una consecuencia de ese trato. Por eso estaba en peligro y por eso desaparecí. Y ahora aquellos que pertenecen a este acuerdo deben entregarse a la verdad o enfrentar su ruina, explicó Clara, su voz presa en dor. La multitud comenzó a murmurar. La madre de Elías tenía razón. Todos somos parte de esto. As expressões se torciam em uma mistura de horror e confusão. Elias, atordoado, encarou sua mãe com uma mistura de desconfiança e angústia. Por que não me lo dijiste antes? Lo hice para proteger-te, respondeu ela com tristeza. Pero el tiempo se ha acabado, alguien debe romper el ciclo. El alma de este pueblo ha estado alimentando la avaricia y la traición, y ahora es el momento de desatar lo que está atado. Um grito estrondoso cortou o ar. Javier! O filho de Elias estava preso no portal escuro, seu rosto marcado pelo terror. Papá, ajuda-me! Clamou. O coração de Elias se partiu em 1000 pedaços. No, Gritou, sentindo um punho gelado apertar seu estômago. A bruxa sorria com um brilho maligno em seus olhos, apreciando o caos ao seu redor. Tu hijo está em grave peligro, alertou a bruxa, se aproximando. El tempo se agota e não há vuelta atrás. És tu última oportunidade de enfrentar-te à verdade. Com o rosto ruborizado pela incerteza, Elias lançou um olhar desafiador para Dom Ricardo e os demais da aldeia. Que hemos hecho realmente? Que verdade vamos a enfrentar juntos? Antes que alguém pudesse responder, um novo estrondo ressoou, e do portal começaram a emergir sombras que tomavam forma humana. Um relato de traições passadas chegava a seu clímax, e os rostos conhecidos de aqueles que tinham sido parte de uma vida que todos acreditavam ignorar, começaram a se revelar. Então, de repente, tudo se desfez. O vórtice do portal começou a vibrar intensamente e, no mesmo momento, uma onda de energia atravessou o ar. um clarão ofuscante envolveu a cena, e Elias sentiu seu corpo ser empurrado para um lado. Com um grito unificado, todos se viraram. E foi neste momento catastrófico que algo completamente inesperado aconteceu. Uma lâmina de luz solidificada, com a forma de um colar antigo, surgiu do portal e atingiu a bruxa no peito. Ela gritou, seu rosto contorcendo-se em dor, e antes que alguém pudesse reagir, a bruxa se desfez em uma nuvem de fumaça escura. E então, a verdade mais chocante de todas se revelou com a queda da poeira. O colar, agora flutuando no ar, mostrava um símbolo familiar, um emblema que Elias reconheceu imediatamente, o mesmo que adornava a casa de sua infância, um símbolo que pertencia ao seu pai. O que ninguém sabia era que o poder do colar era o que mantinha a maldição na cidade. Ele também, agora, carregava o peso de não só sua família, mas de verdadeiros horrores ainda desconhecidos. Gritou Clara em desespero. El poder está em ti, e com aquelas. O tempo parecia se arrastar enquanto Elias olhava para todos, e a pergunta queimava em sua mente. Estaria ele realmente disposto a aceitar a escuridão que pertencia à sua própria linhagem? A cada momento que passava, ele se sentia mais preso entre o amor pela sua família e o medo do que a verdade realmente significava. O que mais ele ainda não sabia? A revelação que mudaria o destino de Vale Esperança estava se desenrolando, mas a verdadeira batalha ainda estava para começar. Uma batalha que não envolvia apenas fogos e sombras, mas algo que poderia transformar sua própria essência. El aire estava carregado de eletrizante expectação, e o silêncio tenso fez com que todos retivessem o fôlego. A bruxa mantinha seu olhar fixo em Dom Ricardo, mas de repente algo inusitado aconteceu. Um destello brilhante saiu do portal escuro, e dele emergiu uma figura familiar que deixou todos boquiabertos. Era Clara, a mãe de Elias, a quem acreditavam morta desde há anos. Mamã! Gritou Elias. O rosto de Dom Ricardo empalideceu. Tu estás viva! Balbuciou, sua voz tremendo. Ela desviou o olhar para ele, e em seus olhos havia um abismo de conhecimento. Todo tiene um preço em este mundo, Ricardo. Tu lo sabes mejor que nadie, afirmou Clara, seu tom firme e claro. Viniste aqui por avarícia, e agora é o momento de enfrentar as consequências.
O estremecimento percorreu a multidão. Elias sentiu como se o tempo tivesse parado, cada batida de seu coração ecoando como um tambor. Esse está passando, murmurou. O ambiente se tornou insuportável, os murmúrios se dissipando em um silêncio denso. Clara levantou a mão e fez um gesto em direção ao portal. As coisas não são o que parecem, disse em um tom sombrio. Tudo está conectado. Não apenas Ricardo, mas todos vocês estiveram presos nesta rede de escuridão. A bruxa, observando com um olhar satisfeito, sorriu. Que mais revelarás, madre do pastor? Acaso trairás a verdade à luz? Entretanto, Clara ignorou a bruxa. Elias, lo que creias saber sobre tu padre, lo que creias que era uma vida normal, não é assim. A oscuridade que acecha este povo é mais antiga do que imaginas. Tu padre estava involucrado em tratos escuros. Hasta eu tinha secretos que nem tu conhecias. O medo apoderou-se de Elias. Que queres dizer? Que secretos? As olhares dos vizinhos fixaram-se nele, expectantes, como se a revelação pudesse alterar a própria história. O padre e Dom Ricardo hicieron um pacto que se remonta a muitos anos atrás. Mi vida foi uma consequência desse trato. Por isso estava em peligro, e por isso desapareci. E agora aqueles que pertenecem a este acordo devem entregar-se à verdade ou enfrentar sua ruína, explicou Clara, sua voz presa em dor. A multidão começou a murmurar. La madre de Elias tinha razão. Todos somos parte de esto. As expressões se torciam em uma mistura de horror e confusão. Elias, atordoado, encarou sua mãe com uma mistura de desconfiança e angústia. Por que não me lo dijiste antes? Lo hice para proteger-te, respondeu ela com tristeza. Pero el tiempo se ha acabado. Alguien debe romper el ciclo. El alma de este pueblo ha estado alimentando la avaricia y la traición. Y agora es el momento de desatar lo que está atado. Um grito estrondoso cortou o ar. Javier, o filho de Elias, estava preso no portal escuro, seu rosto marcado pelo terror. Papá, ajuda-me, clamou. O coração de Elias se partiu em 1000 pedaços. No! Gritou, sentindo um punho gelado apertar seu estômago. A bruxa sorria com um brilho maligno em seus olhos, apreciando o caos ao seu redor. Tu hijo está em grave peligro, alertou a bruxa, se aproximando. El tiempo se agota e não há vuelta atrás. És tu última oportunidade de enfrentar-te à verdade. Com o rosto ruborizado pela incerteza, Elias lançou um olhar desafiador para Dom Ricardo e os demais da aldeia. ¿Qué hemos hecho realmente? ¿Qué verdad vamos a enfrentar juntos? Antes que alguém pudesse responder, um novo estrondo ressoou, e do portal comenzaron a emergir sombras que tomaban forma humana. Un relato de traiciones pasadas llegaba a seu clímax, y los rostros conocidos de aquellos que tenían sido parte de una vida que todos acreditaban ignorar, comenzaron a se revelar. Entonces, de repente, todo se desfez. O vórtice del portal comenzó a vibrar intensamente y, no mesmo momento, una onda de energía atravesó o ar. Un clarón ofuscante envolvió a cena, y Elías sentiu seu corpo ser empurrado para un lado. Con un grito unificado, todos se viraron, y fue en este momento catastrófico que algo completamente inesperado aconteció. Una lámina de luz solidificada, con la forma de un colar antiguo, surgió do portal y atingió a bruxa no peito. Ela gritó, seu rosto contorcendo-se en dor, y antes que alguien pudiese reagir, a bruxa se desfez en una nube de fumaça escura. Aturdido, Elías olhou par. A ligação estava se formando e o choque se espalhou. A verdade estava prestes a ser desvendada. Então, a figura espectral de Miguel, que todos consideravam esfacelada pelas trevas, apareceu novamente, mas sua expressão mudara. A raiva foi substituída por um sorriso distorcido. Você realmente pensou que era apenas uma marionete, Elias? Murmurou, e sua voz soou ao mesmo tempo como um eco e um lamento. Todos vocês estão enganados. A verdadeira maldição não é a bruxa, mas quem a controla. E a raiz da escuridão é você. Elias sentiu seu coração parar. O choque e a confusão tomaram conta dele, e antes que pudesse recuperar o fôlego, a multidão se agitou. Que estás dizendo? Gritou alguém.
mas o murmúrio crescia. No puede ser. A revelação o atingiu como uma onda. A bruxa havia sido uma guarda, mas agora Miguel o apontava como o verdadeiro portador da escuridão. Você não percebeu o amor que você busca, os segredos dos seus pais? Tudo isso vem de você. Você é o verdadeiro herdeiro da maldição. Elias queria gritar, mas a realidade esmagava sua alma. Ele olhou para sua mãe, Clara, para buscar uma explicação. Mas o brilho em seus olhos já não era de amor. Agora havia uma sombra de inquietação. O ar estava pesado com a verdade abrasadora. Você deve escolher, Elias. O céu ou o inferno? Liberte sua luz ou deixe-a ser consumida. A multidão olhava, chocada, cada rosto refletia o horror. Segundos se arrastavam, e Elias percebeu que tanto seu passado quanto seu futuro estavam em jogo. O portal começou a se fechar lentamente, e a urgência da escolha pulsava. Que haré? Sussurrou ele a si mesmo, enquanto as palavras ecoavam como um grito nos corações de todos os presentes. Desesperado, ele enfrentou o passado e as promessas quebradas. E, neste momento, ele entendeu. Nada seria como antes. Decidido, olhou umas últimas vezes para a multidão e, com as mãos tremendo, parecia que o futuro agora dependia de uma única palavra. El aire estava denso com a incertidumbre, e a mirada de Elias se detuvo no portal, donde a luz titilava com uma fragorosa pulsação. É agora ou nunca, pensou. Pero justo quando estava a ponto de pronunciar a verdade que poderia liberar a seu pueblo, um estruendo ensordecedor ressonou, e el suelo temblou. El milagro de Jesús, que desata oraciones y rompe toda maldición financiera. En el pequeño pueblo de Valle Esperanza, donde las calles de tierra se entrelazan con sueños marchitos, la fe parecía desvanecerse como el humo de una fogata olvidada. Los días se arrastraban lentos, y las campanas de la iglesia de San José ya no resonaban con la misma fuerza. La esperanza, antes flor de cada jardín, se marchitaba por el paso del tiempo. En medio de esta desolación, un humilde pastor llamado Elías se encontraba atrapado en la angustia de su ministerio. Miraba a su alrededor y veía rostros vacíos. El brillo en sus ojos se había apagado. ¿Por qué, Señor?, preguntaba al cielo en sus oraciones, con el pecho oprimido. Una tarde, mientras Elías se arrodillaba en la fría piedra del altar, una brisa suave acarició su rostro, y una voz sutil le llegó al corazón. Lo que siembras en lo invisible, cosecharás en lo visible. Su aliento se detuvo. Era como si el tiempo se hubiera congelado. Con su riqueza era conocido, pero también por su avaricia. ¿Oraciones? Bah, decía don Ricardo, desestimando cualquier intento de Elías con una risa despectiva que resonaba en todo el valle. Las semanas pasaron y la fe de los habitantes empezó a flaquear. Las palabras de Elías parecían deslizarse como agua entre sus dedos y las oraciones en la iglesia disminuían. Una noche, mientras la luna brillaba con intensidad, un ángel se apareció ante Elías en un destello de luz. El que siembra con generosidad, generosamente cosechará, le susurró. Elías sintió que cada palabra iba talando en su corazón. Renacía en él la fe, y así, decidió orar por don Ricardo, quien era prisionero de su propia maldición de riqueza. Más semanas transcurrieron. Elías, con amor y perseverancia, sembró su mensaje en cada rincón, tocando corazones. Don Ricardo comenzó a cambiar. Un día, sorprendió a todos al donar parte de sus riquezas para reparar la escuela del pueblo. La noticia se esparció como fuego en pasto seco, y un fervor de oración se desató en Valle Esperanza. La comunidad renació con esperanza. Sin embargo, al borde de este nuevo comienzo, un secreto oscuro sobre don Ricardo comenzó a circular. Sus antiguas maldades, sus tratos sucios y lo que había hecho para amasar su fortuna, amenazaban con fracturar lo que Elías había construido. Las miradas desconfiadas empezaban a dirigirse hacia el terrateniente, y el sutil susurro del que había sido una nueva unión se convertía en un murmullo inquieto. El corazón de Elías latía con fuerza. ¿Podría enfrentar este nuevo desafío? La comunidad, tan unida, ¿se vería arrastrada a otro conflicto? ¿Y qué pasaría con la fe renaciente de su pueblo? Oye, antes de continuar con esta increíble historia,
Tengo que darte una advertencia importante. Muchos suscriptores han reportado que YouTube canceló sus subscripts. Y ya que estás ahí, deja ese poderoso like. Me ayuda muchísimo con el algoritmo. Ah, y dime en los comentarios, ¿desde qué ciudad lo estás viendo? Me encanta conocer a cada persona increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación marca la diferencia. Interactuemos. Mientras la comunidad de Valle Esperanza se aferraba a la nueva esperanza, el ambiente se tornaba tenso. Los murmullos sobre don Ricardo se volvían ensordecedores. ¿Podrían realmente perdonarlo por su pasado? El corazón de Elías latía con fuerza. El sudor le empapaba la frente. No puedes retroceder, se decía a sí mismo, la voz del ángel resonando en su mente. Pero una sombra lo perseguía. Un día, al caer la tarde, mientras Elías se preparaba para el servicio, un estruendo rompió la calma. Una multitud se arremolinaba frente a la iglesia, con expresiones de horror en sus rostros. En medio del bullicio, se escucharon gritos. «Es don Ricardo, lo encontraron», decían. El pastor sintió un Nudo en la garganta. Su propio corazón parecía estar en juego. Se acercó con los demás, el temor lo atravesaba.